Las principales violaciones de derechos humanos. Estas violaciones que se realizan en México, como bien lo pueden apreciar, son tres, que son homicidios, asesinatos e intimidaciones a periodistas y desapariciones forzadas. Según la Organización de las Naciones Unidas, México es uno de los 30 países en los que se violenta con más frecuencia los derechos humanos. Jóvenes, el Código Penal Federal en su artículo 302 nos dice que comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro. Asimismo nos indica en el 303 que para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen las dos circunstancias que en un momento les menciono. Fracción primera, que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos que estén dañados. Fracción segunda, que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos peritos después de hacer la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión fuera mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en el artículo. Asimismo, el artículo 308 nos habla sobre las sanciones y nos dice que si el homicidio se comete en riña, se aplicará a su autor de 4 a 12 años de prisión. Nos indica que si el homicidio se comete en duelo, se aplicará a su autor de 2 a 8 años de prisión. Sin comentarles también que dependiendo de cómo se cometan los delitos y los agravantes que éste tenga, son las sanciones que el imputado va a recibir de acuerdo a el delito que se le impute. Como pueden apreciar en este video, fue de un caso muy sonado, ¿verdad?, que apenas ocurrió en la Ciudad de México, donde una señora comete el delito hacia una persona. Esta persona ya está pagando una sanción o una condena en prisión. De esta manera hablemos del asesinato e intimidaciones a periodistas. El día de hoy, 28 de mayo del 2025, en el portal de Siempre Presencia de México, hablaban sobre que en México ejercer el periodismo es una actividad de alto riesgo. Según el artículo 19, entre el 2021 y mayo del 2025, al menos 168 periodistas han sido asesinados, convirtiendo al país en uno de los más peligrosos para la prensa. Solo en lo que va del 2025 se registran 4 homicidios y el sexenio de Claudia Sheinbaum acumula 5 casos en menos de un año, cifra comparable con periodos presidenciales completos. Asimismo, hablemos de la violencia por sexenio y género. La violencia no ha cedido en más de 2 décadas. Durante los sexenios de Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, que ya sabemos que fueron los presidentes, las cifras oscilaron entre 12 y 57 asesinatos. Sin embargo, el actual gobierno enfrenta crisis por el rápido incremento bajo su mandato. Además, la mayoría de víctimas son hombres, 157, pero 12 mujeres también han sido asesinadas, evidenciando que la amenaza no discrimina. Este mismo portal nos dice que Veracruz lidera esta trágica estadística con 31 periodistas asesinados desde el 2001, seguido por Guerrero con 18 periodistas y Oaxaca con 15. Estos estados o entidades federativas, junto con Tamaulipas y Michoacán, son focos rojos para la prensa. Llama la atención que en entidades como Aguascalientes o Yucatán no se hayan reportado casos, aunque la impunidad en las zonas más violentas siguen siendo un factor determinante. A pesar de que existen mecanismos como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, el 90% de los casos permanece impune. Según el artículo 19, las agresiones que incluyen amenazas, secuestros y atentados suelen estar vinculados al crimen organizado y en ocasiones a funcionarios locales. Organizaciones internacionales han señalado que la urgente necesidad de proteger a los comunicadores y garantizar justicia es necesaria.
En México no solo enfrentamos una crisis de seguridad generalizada, sino una guerra específica contra quienes informan. Cada asesinato es un golpe a la democracia y un recordatorio de que sin periodismo libre no hay una sociedad informada. La pregunta sigue en el aire: ¿cuántas vidas más se perderán antes de que el Estado actúe? Y esta pregunta yo creo que nos la seguiremos haciendo durante mucho tiempo, ya que no solo están violentando nuestro derecho a la libre expresión, sino también que en el transcurso de los años se han violentado nuestros derechos humanos generales. De igual forma, quiero comentarles que Red Lupa es una plataforma que se encarga de evaluar a las entidades federativas a través de las personas que se encuentran desaparecidas. Pues bien, la desaparición de personas en México es generalizada y ordenada. Después de un año de llegar a 100,000 casos de personas desaparecidas, la cifra aumentó en un 7.3% en el 2023 y siguió aumentando en el 2024 en un 6.3%. A la fecha, los reportes de casos de personas desaparecidas siguen en aumento. Pues bien, ahí les estoy proyectando una gráfica donde ustedes pueden observar algunos números que van de acuerdo a las desapariciones, así como el año que desaparecieron dichas personas. Podemos apreciar que hay un color que es color anaranjado, que se refiere al año 2022. Tenemos el color rojo, que se refiere al año 2023. Y tenemos al color vino, que hace referencia al año 2024. En Red Lupa se evalúa a las entidades federativas para checar o investigar cuántas personas están desaparecidas y no identificadas. De esta forma es como esta plataforma cada año se encarga de mostrarnos a través del internet los porcentajes que van en aumento o en descenso de dicha tema o problemática, ¿verdad? Comentarles también que en este año 2025 ha habido muchísimos casos a nivel nacional de desapariciones forzadas, por lo que considero que en esta ocasión va a ser un aumento en las entidades federativas sobre la desaparición forzada. Y aquí les proporciono otra gráfica donde nos habla sobre los 5 estados o entidades federativas que tienen mayor número de casos de personas desaparecidas en el 2024. Y estos hablamos sobre Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León. Y ahí en la gráfica podemos apreciar, ¿verdad? Igual nos señala con colores los 3 que ya habíamos mencionado anteriormente, y también lo establece por años y por cantidad de personas desaparecidas. Y en esta parte el tema se hace aún más interesante, ya que podemos observar esta otra gráfica que nos habla sobre la distribución por rango de edad de personas desaparecidas en mayo de 2024. Aquí podemos apreciar solamente 2 colores, que es el color anaranjado y el color rojo. El color anaranjado se refiere a cifras que estableció el año 2023 y el rojo a cifras que estableció el año 2024. Por la parte izquierda tenemos la cantidad de personas desaparecidas, pero me llama mucho la atención en la parte de abajo que establecen las edades. Si ustedes se dan cuenta, las personas que han desaparecido oscilan entre los 20 a los 29 años, que es una edad realmente donde las personas pues son muy jóvenes. Algunas probablemente estén trabajando, algunas estudiando, y ese dato es muy interesante. Si se dan cuenta, pues todas las edades entran dentro de esta gráfica. Sin embargo, los que tienen menor riesgo o los que han desaparecido en menor cantidad, pues son personas de más de 80 años y personas de 0 a 4 años.
De esta forma también podemos observar un mapa de la República Mexicana donde vemos diferentes colores, ¿verdad? El color que tiene menor intensidad son las entidades federativas donde no existe tanta desaparición forzada. Las que tienen una intensidad de color mayor, como es el color rojo y vino, es donde hay mayor cantidad de personas desaparecidas a nivel nacional. En el año 2017, los colectivos lograron la creación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsquedas de Personas, la cual da la base para la protección de familiares durante labores de búsqueda y rastreo. Con esta ley se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, se creó el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Se han redactado varias leyes en materia de desaparición a nivel local y se han creado comisiones de búsquedas estatales. Asimismo, diversas instituciones del orden federal proveen servicios de atención y protección a las personas que realizan la búsqueda, entre las cuales se encuentra el mecanismo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos, que sabemos que es importante también que ellos tengan la protección necesaria para poder llevar a cabo sus actividades de búsqueda, y también se prevé que los periodistas tengan esa protección. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Búsquedas, entre otras. En México, como en algunos otros países, el delito de desaparición forzada tiene sus sanciones. Por lo tanto, en México, la Ley General en materia de desaparición forzada establece las siguientes. Número 1. Pena de prisión. Se imponen penas de 25 a 50 años de prisión para quienes cometan desaparición forzada, y de 8 meses a 4 años si la víctima es liberada espontáneamente dentro de los 3 días siguientes a su detención. Número 2. Sanción adicionales. Si la liberación ocurre dentro de los 10 días, la pena puede ser de 2 a 8 años de prisión. Responsabilidad de las autoridades. El gobierno federal está obligado a sancionar a los responsables y a establecer medidas de reparación para las víctimas. Pues bien, mencionar también que la defensa de los derechos humanos en México fue reconocida constitucionalmente el 28 de enero de 1992. La mención a los derechos humanos se adicionó como un apartado al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la Carta Magna como nosotros ya la conocemos. Esto fue a través de un decreto. Pues bien, ¿qué es lo que indica el artículo 102 de la Constitución? En su inciso B nos dice que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción, claro, de los poderes del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Muy bien, jóvenes, tenemos una tarea que les voy a encargar sobre el artículo 102, inciso B. Me van a hacer un resumen, por favor, únicamente del artículo 102, inciso B, porque este artículo tiene el inciso A. El inciso A no lo quiero que ustedes me hagan un resumen sobre el inciso B. Una vez que nosotros leemos y analizamos el artículo antes mencionado,
podemos darnos cuenta que varios organismos nacionales e internacionales se encargan de velar por la defensa de los derechos humanos en la nación, hecho de alta importancia desde la crecida de la violencia que ha vivido la nación desde los últimos años del siglo XX. Ahora bien, las instituciones principales que defienden los derechos humanos en México son algunas que les plasmo en esta diapositiva. Iniciamos primero con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es aquella institución pública que ustedes ya conocen y que venimos estudiando en esta materia. Y esta Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo público autónomo del Estado mexicano, cuya misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. La CNDH, como la conocemos por sus siglas, tiene como objetivo esencial la protección y observancia de los derechos humanos, así como la atención a quejas y denuncias sobre las violaciones a los derechos de los demás. Cuenta con autonomía de gestión y presupuesto propio. Probablemente alguno de ustedes escuchó el caso de los 43 alumnos de Ayotzinapa. Ellos estuvieron ingresando quejas debido al maltrato y debido a la no información que les brindaba las autoridades que pertenecen a instituciones públicas. Ellos han ingresado varias denuncias y varias quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que lógicamente ha dado un seguimiento para que se esclarezcan los hechos, así como para sancionar a las instituciones involucradas en entorpecer el procedimiento y dar parte a las autoridades para que se ejecuten algunas sanciones. Tenemos también otra institución que es la Organización de las Naciones Unidas, o mejor conocida como la ONU. Esta es una organización internacional fundada en 1945 con el objetivo de asegurar la paz y la cooperación entre las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que buscan, jóvenes, estas instituciones internacionales? Es que los países que se encuentran dentro de estos tratados pues tengan una armonía al vivir cada uno en sus países y que puedan tener una relación estable. La ONU proporciona un foro para que sus miembros expresen sus puntos de vista y actúe sobre problemas globales como la paz y la seguridad, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Además, la ONU busca resolver pacíficamente los conflictos entre las naciones y promover el respeto a los derechos humanos, que eso es lo que hacen las instituciones internacionales, ¿verdad? Tenemos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. La CIDH tiene la competencia para conocer asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y trabaja en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, la Comisión Interamericana define los derechos humanos que los estados ratificantes se comprometen a respetar y garantizar. Tenemos también la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esta dirige esfuerzos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en todos los estados miembros, incluyendo México. También tenemos Amnistía Internacional. Esta es una institución creada en 1961 y con presencia en más de 150 países, incluido México. Es uno de los movimientos por los derechos humanos más activos y con más integrantes. Recuerden que hablábamos de que cada organización, en este caso hablamos de organizaciones internacionales, pues va a variar los integrantes. Hay países que se encuentran dentro y hay países que no pertenecen a algunos tratados internacionales. Como penúltima institución tenemos a las Brigadas Internacionales por la Paz. Esta es una organización internacional creada en 1981 y su misión es la de proteger los derechos humanos y fomentar la no violencia. Entre sus enfoques principales se encuentran la protección de todos
aquellos que luchan por los derechos humanos y que se encuentran amenazados. En este caso ya hablamos de personas, ¿no? Ya no hablamos de derechos humanos, sino de protección hacia la persona como tal, su integridad física. Y por último tenemos CIPAS. Esta es una organización internacional nacida en México en 1995. Esta tiene como principal objetivo luchar por los derechos humanos, la búsqueda de soluciones a conflictos bélicos, la disuasión y prevención de la violencia. Jóvenes, a continuación les voy a presentar un video que narra o donde vamos a poder apreciar lo que los familiares o las buscadoras o las asociaciones hacen para buscar a sus familiares desaparecidos o desaparecidas. Este tema, pues ya saben, tiene que ver con la protección de los derechos humanos, donde intervienen las instituciones que nosotros ya vimos en este video. En México, la desaparición forzada es el crimen perfecto porque cuenta con los niveles de impunidad prácticamente absolutos. Si tú andas sola buscándola, el gobierno no te voltea a ver, te ignora. Esto ha sido utilizado por fiscalías y gobiernos para ocultar asesinatos también, de personas vinculadas y no vinculadas con el crimen organizado. Si estuvieran haciendo, mi hermano estuviera aquí, o yo tuviera alguna respuesta. No yo les daría las respuestas, ellos me las tendrían que dar. Y yo he sido, y mi mamá, quienes se las hemos dado. El derecho a la vida puede ser afectado de tal manera y con tal impunidad que nadie tenemos garantizado nada. Ya la vida no es igual, cine. No es igual. Me falta ese pedazo a mí. Bien, esto es lo que vivimos en nuestro país. Es muy lamentable la situación, sin embargo nosotros como ciudadanos, como profesionistas, debemos de orientar a las personas a que sean personas de bien, personas con valores, personas que conozcan sus derechos humanos, pero que sobre todo los hagan valer. Es por eso que en la próxima clase vamos a ver los procedimientos que se llevan a cabo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.